Bueno, esta es la segunda sala del museo, la sala del Teatro Evangelizador en náhuatl, que yo prefiero llamar teatro indoeuropeo, porque estaba hecho con elementos indígenas, pero ya con una visión europea. Y el gran responsable, el gran inventor de este tipo de teatro prodigioso verdaderamente, fue el fraile franciscano Fray Pedro de Gante. No tenemos retratos de él, pero yo un día le voy a pintar un mechoncito rubio, porque era el hijo del emperador Maximiliano, emperador del Sacro Imperio de Occidente, quizás en su momento la autoridad más grande de Europa, ¿no? Que a su vez era el padre también de Felipe el Hermoso. Por tanto, Fray Pedro de Gante era hermano de Felipe el Hermoso, cuñado de Juana la Loca y tío carnal de Carlos V, el emperador en cuyos dominios no se ponía el sol. Sin embargo, este hombre, que todas las crónicas dicen que era un hombre guapo, era un cortesano que bailaba muy bien, estuvo bailando con Juana precisamente cuando nació Carlos V, en la fiesta en que nació Carlos V, que Juana, que era muy bailadora, de repente empezó a gritar y dijo: se me ha reventado la fuente, se me ha reventado la fuente, y ya no les dio tiempo ni siquiera de llevarla a su cámara, sino en un retrete, y es histórico, en un retrete que estaba junto, nació Carlos V, el emperador en cuyos dominios no se ponía jamás el sol. Así es que, pues, algo debe querer decir eso. Y más debe querer decir que Fray Pedro de Gante, a los 32 años, decidió separarse del mundo y dijo: ¿cuál es el rincón más remoto? Le dijeron: acaba de caer la gran Tenochtitlan en las Indias, y dijo: pues me voy. Y entonces llegó cuando todavía estaba humeando la gran Tenochtitlan y se dedicó a ser el padre de los indígenas. Deberíamos considerar a Fray Pedro uno de los padres de la cultura mexicana realmente, porque hizo una serie de cosas que solamente un hombre con su experiencia podría haber hecho. Fue muy audaz. El Calpulli lo convirtió en escuela de niños. El Huehuetlatolli, con Fray Andrés de Olmos, los convirtió. Los Huehuetlatolli eran los discursos, solemnes discursos prehispánicos que se decían en todas las ocasiones. Los convirtió en sermones y tuvo la audacia de utilizar la capilla abierta de segundo nivel como si fuera una pirámide para hacer representaciones. Y fue el inventor de la primera representación del teatro evangelizador en náhuatl, el viaje de María y José de Nazaret a Belén para el famoso censo de Herodes. Él nos dice, y tenemos la carta autógrafa, por fortuna, en que describe perfectamente bien todo, que dentro del inmenso patio de San José de los Naturales, que era tan grande casi como el Zócalo, hubo un público de 60,000 personas, 60,000 personas que llegaron, dice él, de 20 leguas a la redonda por canoa, es decir, de todos los extremos de la laguna. Claro, porque era la primera ceremonia de la nueva religión cuyos emisarios eran los europeos, ¿no? Entonces, fue este magno espectáculo para 60,000 personas, realizado por los alumnos del Colegio de San José de los Naturales, que inventó Fray Pedro. Entonces, el espectáculo consistió en que en las 4 capillas posas características de todo atrio franciscano se detenían María y José a pedir posada, se les negaba y bailaban los muchachos del Calpulli. Calculamos, no tenemos el dato exacto, pero calculamos que deben haber sido 300 o 400. Así que imagínense ustedes qué espectáculo gigantesco y maravilloso debe haber sido para 60,000 personas
Y apenas 7 años después, 6 años después de que cayó la Gran Tenochtitlan, 6 años después de que cayó la Gran Tenochtitlan, México ya tenía un teatro gigantesco, comparable al griego, comparable a cualquier otro teatro, y por supuesto el español estaba en pañales, todavía no había nacido Lope. Cervantes lo describe en su prólogo a los entremeses, diciendo que era una plataforma con una cortina y 4 bobos empujándose, mientras que nosotros teníamos ya en ese momento un teatro ceremonial extraordinario, único, un teatro hecho para los dioses, un teatro hecho para María, la diosa María, que va en ese viaje para llegar a tener al Dios niño Jesús. Así es que ese es el inicio del teatro evangelizador. Quedan muy pocos rastros. Calculamos que fueron más de 200 obras las que se pusieron. Si pensamos que apenas recogimos 37 tragedias griegas de los cientos de tragedias, pues no nos extrañaremos de que se hayan perdido cientos de obras del teatro evangelizador. Pero tenemos varias, y esas varias han sido bien estudiadas por un gran investigador, Fernando Orcasitas, el padre de la investigación sobre el teatro evangelizador en náhuatl, en maya, en otomí, en purépecha, no solamente en náhuatl, porque pues alguno de los frailes escribía, se llamaban neiscuitilis. Neiscuitili en náhuatl quiere decir ejemplo, así es que eran el ejemplo de los sermones de los franciscanos. Entonces, en muchas capillas, por ejemplo en Cuernavaca, está la maravillosa capilla abierta, que es el escenario, y está el nicho donde se le ponía una escalerita y subía el fraile para decir su sermón. Maravillosa arquitectura, porque la concha servía para reflejar la voz y que le llegara a los varios cientos de indígenas que estaban viendo la representación. Y todo esto lo describe Fray Pedro en una carta que le escribió a Felipe II, que era su sobrino nieto, y en el que describe, 3 meses antes de la Navidad, le di a los muchachos del colegio libreas para que las pintaran ellos y fueran los ángeles que acompañaran a la Virgen. Así es que hasta el vestuario sabemos cómo lo hizo Fray Pedro. La gran investigadora Beatriz Aracil, española, descubrió en el Archivo Nacional de la Nación rastros de que hubo una representación del diluvio. Si así fue, debe haber sido maravilloso, porque sería la única vez en la historia del teatro del mundo en que la naturaleza era un personaje de la propia representación. Hay rumores de una pasión en Cuernavaca en 1521, pero la primera obra ya absolutamente cierta la tenemos en 21 precisamente, perdón, en 31 con el día del juicio final. El día del juicio final, que según el padre Las Casas tuvo 800 actores, dato que comprueba Chimalpaín también, y que todo el mundo pensaba que era una exageración. Entonces, un día hablando yo con el doctor, con el maravilloso amigo, maravilloso, gracias doctor, hablando con él del teatro evangelizador, 800 actores, yo decía, ¿y por qué no 800 actores, doctor? Porque claro que se podría hacer una cosa así. Me dijo, ¿por qué no lo hace? Dije, yo, pero ¿cómo? Pues hágalo, usted es director de teatro, hágalo. Y bueno, lo hice. Lo hice instigado por el doctor y supervisado por él y por el primer arqueólogo del mundo, que es Eduardo Matos Moctezuma. Hicimos el Gran Teatro del Mundo en el atrio de la iglesia de Tlatelolco con 400 actores hablando en náhuatl, y por fortuna, Emilio Escargamilmo
me patrocinó, me prestó los camiones y se grabó la obra y me la regaló. Me la regaló, los derechos son de Teatro de México. Así es que la primera joya que van a ver ustedes en esta sala va a ser la grabación, y ahora sí grabación, de la compañía de teatro Náhuatl, con mi dirección, del día del juicio final. Por supuesto, no podemos reconstruirlo detalle a detalle como fue el espectáculo, pero sí a grandes rasgos están los 400 actores que pide el espectáculo, con soberbias actuaciones, verdaderamente soberbias. Dura 1 hora y cuarto. Aquí les presento una sinopsis de 5 minutos porque tenemos poco tiempo. Tikpak! Muchas! Más entre Chihuahua y Tlaltikpatli, y con y para los tlacas. Manos entre Chihuahua y no nanti, ni naki, no nakiu. Manos entre Chihuahua y Chichihualayos, y ni corihuapau. Manos entre Chihuahua y Tlainoricuaya, y con Tlainoriquilla y Tlaltikpak. Muchas! Muchas! Más entre Chihuahua y Tlale, y no ni Tlaixaya, y con Tlaixo son más pioneros que en Tiaya. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos y Tetlomauquep!
Asas, senka yenesklatia. Innikan wakastites pilkatihuitzin te papalome. Kakines kayotia, inigo no cuelestiaya y no pepilo. Oh, nikan no kestlas de gustivis. Senka te mamautit lecoch. Kakines kayotia no kescostion in los laliaya. Oh, nikan niki de cuitlan pitivis. Senka te mamautit lecoch. Y yo en mi cancali. Kaya kakines kayotia, inigo no tlamaltia y en tlalpipas. Asas! Asas! Vanoso ni na miktiani! Ambacio! Natawelite! Askan noche de zakwas! De kislawas sinagmat lehipat! O de kikmigdaya! In mawampawan in tlaltipat! Askan intitsatsi titawalilas! Askan de kilnamichi! Ati manamiktiani! Ganin agmat ikinamik! Inoktaltipa katinamia! Askan noche de tlaltawas! In matlawelelitayo! Itataka! Sinagnani! Asas! 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 ¡Otra ¡Piscamame! Dios, que tlachipo antitipode! ¡Cayó que baktilín, que te están salabuzoli! ¡Camelaguas! ¡Catavapaniculiucto! ¡Mashikmatican! ¡Shimoscalican, shimotastahuican! ¡Iyuki, panamochu! ¡Inabaguapaguas! ¡Macas, panoyuki, amopanochiguas! ¡Caballillos! ¡Octaca, maquilía! ¡Y totecuya, Dios! No tlazo pilguane! ¡Así sea!